Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien de salud y siempre cuidándose con sus familias, respetando todas las normas sanitarias que nos están pidiendo hasta ahora. Recordando que de eso depende exclusivamente que pronto podamos salir de esta pandemia que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo sabemos que eso no debe impedirnos que continuemos estudiando. Entonces, por esa razón, hoy estamos dando inicio nuevamente a una clase más de nuestra asignatura de lengua y literatura castellana. Nuestra unidad temática del día de hoy es expresión oral, el tema comunicación oral, informe oral y la capacidad que vamos a continuar estudiando expresa sus ideas y conocimientos sobre temas de su interés. Recuerden que esta es una lección que ya habíamos empezado hace 2 clases atrás y estamos dando continuidad porque ahora vamos a continuar estudiando lo que tiene que ver con el informe oral, ya que el informe oral tiene 2 partes, una parte escrita y una parte oral. Entonces hoy le vamos a dar continuidad al tema sobre informe oral. Como una forma de recordar teóricamente lo que es un informe oral, nuevamente hoy vamos a repasar. ¿Qué es un informe oral? Es un resumen o crítica de un tema o lectura determinada que haya sido seleccionada libremente. Esta puede ser de un suceso, acontecimiento o problema que haya llamado la atención del estudiante, o bien puede ser el resultado de un trabajo de investigación y se expone oralmente. Esto es solamente como para que podamos recordar brevemente en qué es lo que consiste en teoría el informe oral. También vamos a recordar nuevamente en teoría cuáles son las partes que tiene que tener este informe. En primer lugar, tiene que tener una introducción. Esta tiene como propósito estimular el interés del oyente mediante una afirmación o negación que cause impacto, una anécdota o un ejemplo vivido, una pregunta ingeniosa, una frase, una cita bíblica, un pensamiento, etc. O sea, uno de estos puede tener la introducción del informe. Vayan prestando atención para ver si el informe escrito que ustedes fueron preparando está teniendo estos elementos. La otra parte del informe es lo que se llama cuerpo. Es el desarrollo del informe, es la exposición en sí. La importancia del asunto o tema. Esta parte es el resumen teórico que ustedes pondrán en sus informes escritos sobre aquellas informaciones que ustedes encontraron en algún libro o en internet sobre el tema que ustedes decidieron tomar o adoptar para hacer sus informes. Y la otra parte es la conclusión. Comprende un resumen de las ideas básicas y puede terminar con una afirmación o una negación que cause impacto, una anécdota o un ejemplo vivido, una pregunta ingeniosa, una frase, una cita bíblica, un pensamiento, etc. Como verán ustedes, la conclusión también puede terminar como la introducción. Quiero que presten mucha atención en las partes del informe, ya que ustedes tienen que considerar estas 3 partes en el momento en que estén haciendo el borrador de sus informes. La presentación anterior nos mostraba cuáles son las partes que hay que respetar cuando se está haciendo el informe escrito. También hay una parte donde nos habla sobre algunas recomendaciones o sugerencias para tener en cuenta ya durante la exposición del informe, o sea, durante la presentación oral del informe que ustedes van a hacer del tema que eligieron. ¿Qué tenemos que considerar para eso? Cuando se termina de elaborar el informe escrito, se debe ensayar la presentación cuantas veces se requiera. Ensayar te permite darte cuenta de tus dificultades y superarlas, así como adquirir seguridad en ti mismo. También recuerda que de preferencia debes usar herramientas para apoyarte. ¿Cuáles son esas herramientas? Aquellos que nosotros llamamos medios de apoyo cuando estudiamos expresión oral. ¿Cuáles pueden ser esos medios de apoyo? El pizarrón, un afiche, una diapositiva, que es una presentación en PowerPoint como esta que estamos viendo, algún documento, etc. Esto
te ayudará a recordar y organizar lo que dices, lo cual facilita que te comprendan. También pueden utilizar, no olviden, la computadora. Pueden tener también ustedes a mano la computadora y a partir de allí ir compartiendo el contenido de su informe oralmente. Lo que vimos anteriormente en cuanto a la teoría era solamente para poder recordar un poco lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. ¿En qué es lo que consiste un informe oral? ¿Cuáles son las partes que hay que considerar durante la redacción escrita del informe? ¿Y qué sugerencias o recomendaciones tenemos que atender en el momento de presentar oralmente nuestro informe? Ahora vamos a recordar un poco cuáles fueron las tareas que llevamos en la lección anterior. Esto ya fue de la clase anterior, pero que ahora vamos a continuar teniendo como tarea hasta que lleguemos a la parte de la presentación oral de nuestro informe. ¿Cuáles eran esas tareas? Buscar información teórica sobre el tema elegido para hacer la presentación oral. Elaborar en borrador en sus cuadernos, si van a hacer a mano o en la computadora, el informe escrito sobre el tema elegido para la presentación oral. No debe pasar de una página. Enviar el borrador del informe escrito sobre el tema elegido a la profesora y luego de la revisión y corrección les reenviaré para mejorar si hace falta y preparar el informe en limpio para la presentación oral. Acá en esta parte también quiero detenerme brevemente para manifestarles una pequeña preocupación que tengo en referencia a que algunos compañeros no me están mandando ni siquiera el tema que van a abordar para su informe. Y también me preocupa un poco que muy pocos me están enviando el borrador de sus informes escritos. Es importante que podamos cumplir primero con el tema. Segundo, con el envío del informe ya en borrador, de manera que yo pueda leer, pueda corregir con ustedes y poder reenviarles para que puedan preparar ya en limpio su trabajo como para poder hacer la presentación oral posteriormente. También les había enviado esta misma presentación que ahora están teniendo a la vista, como para que tengan una idea de cómo iban a estructurar su informe. En la hoja de cuaderno, si va a ser a mano o si va a ser a computadora, entonces en la computadora. ¿Cómo va a empezar el informe escrito? Tiene que tener, por supuesto, primero un título, que es el tema que ustedes eligieron para hacer su informe. Posteriormente hay que respetar las tres partes del informe. ¿Cuáles eran esas partes? La introducción, luego el desarrollo y luego la conclusión. Y acá también les voy señalando otra vez a modo de recordatorio qué tiene que contener la introducción, qué tiene que contener el desarrollo y qué tiene que contener la conclusión. También en la clase anterior ya había compartido con ustedes cuáles serían los indicadores para poder hacer la corrección del borrador que ustedes tenían que enviarme ya de sus informes. Respeta la estructura del informe, considerando, por supuesto, sus partes. ¿Cuáles son sus partes? Introducción, desarrollo, conclusión. La parte escrita del informe tiene un total de 3 puntos. Esto yo voy a considerar cuando vea y cuando corrija el borrador del informe escrito que ustedes me tienen que enviar. Hoy también ya les comparto los indicadores para la parte oral del informe. En la anterior diapositiva les había compartido los indicadores de la parte escrita. Ahora son los indicadores de la parte oral. Se expresa con fluidez durante la presentación, aporta ideas personales durante la presentación, presenta claridad de ideas durante la presentación, tiene buena dicción durante la presentación, utiliza gestos corporales adecuados durante la presentación, mantiene postura correcta durante la presentación. ¿Cómo se van a evaluar estos indicadores? Con una escala de valoración que está estipulada de la siguiente manera. 3 puntos va a valer cada uno de estos indicadores si es que excelentemente se logra la presentación.
2 puntos si medianamente se logra la presentación y 1 punto si escasamente se logra la presentación, y por supuesto teniendo siempre en cuenta cada uno de estos indicadores. Entonces aquí hay un total de 18 puntos para la parte oral y 3 puntos para la parte escrita. Significa que la tarea sobre presentación de informe oral en total tiene un valor de 21 puntos. Yo les pido por favor que asumamos esta tarea con dedicación, con responsabilidad, de manera que pueda salirnos bien y de manera también que podamos alcanzar y podamos lograr el puntaje que se le está asignando a esta tarea. Por último, quiero compartir con ustedes algunas orientaciones finales ya para saber cómo lo que vamos a organizarnos para la presentación de los informes orales que ustedes ahora están haciendo en forma escrita y que posteriormente lo harán en forma oral. Podrán presentar el informe oral aquellos alumnos que hayan cumplido con enviar el borrador del informe escrito. Por eso, insisto en que todos deben enviarme el borrador de sus informes. Primero, para que yo pueda leer, pueda ayudarles a corregir, a mejorar, a ajustar y posteriormente reenviarles para que ustedes puedan pasar en limpio y finalmente presentar oralmente. Y recuerden también que en esa parte escrita, o sea, en ese borrador que ustedes me envían, hay 3 puntos que ustedes pueden lograr y que pueden alcanzar. Otra cosa, para la presentación oral del informe, usar el uniforme diario para la presentación oral del informe. Entonces, para hacer esta tarea, ustedes van a vestir el uniforme diario de la institución. Grabar la presentación oral del informe que dure como mínimo 2 minutos y como máximo 3 minutos. Yo les pido que puedan medir su tiempo. No quiero que exceda más de 3 minutos. Por eso insisto también en que el informe escrito no tiene que excederse de una página. O sea, no tiene que ser muy largo. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes van a grabar su presentación, el archivo no tiene que ser muy grande o muy pesado. O de lo contrario, va a ser muy difícil que ustedes me envíen a través del WhatsApp. Se puede grabar sentado o de pie. Si van a grabar sentado, entonces deben usar una mesa o un escritorio, ¿verdad?, para que estén más cómodos. Y si es de pie, no necesitan usar nada. En ambos casos se puede elegir un rincón de la casa para la grabación. Ustedes pueden elegir un rincón de su casa donde ustedes mejor se sientan, donde estén más cómodos para que puedan grabar esta presentación del informe. Para eso también les van a pedir ayuda a sus familias, a papá, mamá, un hermano, una hermana, alguien que les pueda grabar mientras ustedes van leyendo y compartiendo sus informes, porque solos no van a poder hacer. Y por último, enviar el video de la presentación oral del informe al WhatsApp de la profesora, y como fecha límite estipulé el jueves 3 de septiembre del año 2020. Significa que ustedes van a tener todo este tiempo como para que primero presenten el borrador del informe para que yo pueda corregir. Segundo, para que yo les pueda hacer la devolución del informe escrito y entonces ustedes allí puedan pasar en limpio y preparar ya el video de la presentación oral de sus informes. Entonces, estas son las orientaciones que yo estoy compartiendo ya con ustedes hoy, de manera que nos pongamos de acuerdo y nos organicemos para que esta tarea nos salga a todos con éxito, atendiendo que es una tarea que tiene muchos puntos y que yo quiero que cada uno de ustedes se ganen esos 21 puntos. Como siempre yo les digo que yo estoy atenta
que yo estoy siempre abierta para cualquier consulta por parte de ustedes, si es que existe alguna duda al respecto de esta tarea. Entonces yo estoy siempre atenta y abierta como para poder responder a cualquier duda o a cualquier necesidad de ustedes o de sus familiares. Entonces, ante cualquier duda o cualquier necesidad, entonces ustedes se van a comunicar conmigo a mi WhatsApp, de manera que yo pueda ayudarles a disipar cualquier tipo de duda que ustedes tienen con respecto a esta tarea que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a seguir cuidándonos como siempre, vamos a seguir respetando las normas sanitarias para que pronto podamos encontrarnos nuevamente. Entonces, con esto estamos llegando a la parte final de nuestra lección del día de hoy. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.